¿no? Es un hombre que nos sorprende ya desde su juventud. ¿Recordáis cuando él es llevado fuera de su casa, de su familia, de sus padres? Era una familia, podemos decir, adinerada o una familia bien situada. Se llevan a todos estos jóvenes bien formados para formarlos en la cultura, en la ideología del imperio babilónico. Y ya desde muy joven vemos que es un joven distinto, ¿no? Que no se mezcla con aquello que lo apabulla, porque era un gran imperio, el mayor imperio que gobernaba ese tiempo, sino que él se mantiene íntegro ¿a qué? A las creencias de su familia, de su pueblo. Podemos compararlo con otros jóvenes que fueron también deportados. Él sabemos que tenía 3 amigos, ¿no?, que también pasan por diversas circunstancias, Sadrac, Mesac y Abednego, y entendemos, ¿no?, todo lo que ellos pueden pasar durante ese tiempo. Pero vemos que había algo distinto en Daniel. Un joven con 15, 14, 16 años, esa es la edad de Esteban, se lo llevan y vemos que él no se deja apabullar por todo lo que tiene que experimentar, sino que es un joven que da un buen testimonio acerca de su fe, que sabe muy bien cómo tiene que actuar. Y es un hombre que no hace concesiones con sus creencias, con aquello que, por ejemplo, él comía. ¿Recordáis? Él dice: danos de comer esto y verás cómo nuestro aspecto va a ser mejor que aquellos que comen. ¿De dónde? De la comida del rey. No habría mejor comida en el reino. Y él se lo demuestra a sus superiores. Valiente, lleno de fe, no egoísta. Él podía haber sido egoísta en algún momento de su vida, pero no muestra ese egoísmo. Un hombre humilde, resistente al mundo que lo rodea, íntegro, persistente en su compromiso, tengo aquí apuntado. Un hombre santo, incorruptible, un hombre que asciende a lo más alto del imperio babilónico, incluso en el imperio medo-persa también tiene relevancia, porque ya se conoce quién es este Daniel. Un hombre sabio como ninguno a su alrededor, coherente en su estilo de vida, digno de confianza, virtuoso, obediente, lleno de adoración, etc. Podríamos seguir hablando de Daniel. Y ahora nos encontramos, como vimos en el capítulo 6, que habla acerca de esa experiencia que él tuvo. Si vais allí, hay un encabezado en ese capítulo que pone Daniel en el foso de los leones. ¿Recordáis? Estuvimos explicando, ¿no? ¿Qué le llevó a esa experiencia? Vemos un hombre que es fiel a su compromiso y que él va a seguir orando. Y si lo echan en un foso de leones, pues allá va él, ¿no? Confiado en que si tiene que morir, pues está dispuesto a morir por sus creencias, por su fe. No iba a dejar de adorar, aunque eso significara que lo echaran en un foso de leones. Y ahora lo vemos en el capítulo 9, con un sentido profundo de su propio pecado. La situación en la que se encuentra él y todo el pueblo de Israel. Un hombre comprometido con Dios desde su juventud, con la oración y clamando al Dios Todopoderoso. Si recordáis nuestra última meditación en la palabra, estuvimos hablando de un personaje. ¿Alguien se acuerda del nombre? ¿Cómo se llamaba? Antíoco Epífanes, ¿recordáis? Un hombre que masacró al pueblo de Israel, ¿vale? Un hombre que infiltró enseñanzas, doctrinas, costumbres que corrompieron al pueblo y costó la vida de muchos. Vamos a leer el versículo 27 del capítulo 8 y dice así: y yo, Daniel, quedé como quebrantado. Muchas veces, por las circunstancias de la vida, podemos quedarnos quebrantados, rotos, desangelados, por cosas que no entendemos, por cosas que pueden venir a nuestra vida que nos hacen tambalearnos, que hace daño a la iglesia del Señor. Circunstancias que nos hacen ver realmente lo que hoy hemos empezado a comentar, que Satanás no descansa, hermano.
que Satanás es real, que tiene un ejército demoníaco que se mueve por todo este planeta y que hace mella, y no solamente en el mundo, sino en la iglesia del Señor. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Esa era la situación en la que se quedó Daniel cuando le fue revelado en visión todo aquello que iba a acontecer al pueblo. Y él amaba al pueblo de Israel. Lo sentía como de su propia carne. Y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey. Él era como un primer ministro, un hombre con muchísima responsabilidad. Mucha gente seguramente dependía de él. Era un hombre muy ocupado, porque estaba muy preparado. Pero estaba espantado a causa de la visión. ¿Y qué dice ahí, al final? ¿Qué dice? Y no la entendía. Así estaba Daniel. Hay cosas que no entendemos, hermano. Hay cosas que pasan que no tienen explicación. Y podemos ponernos en el lugar de este hombre, un hombre increíble, y estaba desangelado. Y cuando hay cosas que no entendemos, cuando hay circunstancias que nos sobrepasan, cuando recibimos revelación, incluso cuando somos recipientes del Señor para recibir profecías que van a demostrar que nuestra fe está arraigada, cimentada en promesas que se cumplieron y que han de cumplirse, que vienen a fortalecer nuestra fe, la fe de la Iglesia hoy en el siglo XXI, nuestra fe, a través de este hermano, pues muchas veces estos hermanos que son usados se encuentran desangelados, se encuentran superados, se encuentran quebrantados. ¿Y sabéis lo que tenemos que hacer cuando estamos así? Orar, acudir al Señor. Daniel ora. ¿Y sabéis lo que le da el Señor? Le da la más grande profecía que ya desgranaremos cuando llegue el tiempo. Ya nos deleitaremos en ese tiempo que ya sí nos va a tocar. No sabemos si a nuestra generación, a la generación de nuestros hijos, a la generación de sus hijos, pero ha de cumplirse fielmente. Ha de surgir ese anticristo, ese ser engendrado por el mismo demonio que venga a solucionar los problemas de este mundo, que sea exaltado hasta lo más elevado por este mundo, pero que después se revele, hermanos, el corazón que hay en este ser, el corazón del mismo Satanás, y sea ya el último anticristo que se revele, y sea ya el último hombre que se levante contra Dios, que sea el último imperio que se levante contra el Dios todopoderoso, aquel que lo llena todo en todo, como hemos leído, y venga el fin, y entremos de nuevo en aquello que el Señor llama y que aún no entendemos y que se define con una palabra que es la eternidad, hermano. Allí donde el Señor nos llama, allí donde el Señor ya nos ve, como dice Efesios, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y vemos aquí a un Daniel que ora al Señor. La oración es una oración que pide respuesta, que pide sanidad. Es una oración con pasión, con deseo, que brota, y vamos a desgranarlo, y hoy no lo podremos ver, aunque el domingo que viene tendremos un tiempo abierto para dar lugar a los hermanos, y después tendremos la asamblea para tocar algunos temas que incumben a la iglesia. Vemos aquí que Daniel, quebrantado, enfermo, busca al Señor, hermano. Tenemos que buscar a aquel que traiga sabiduría y entendimiento a nuestras vidas, aquel que traiga restauración, aquel que traiga paz a nuestros corazones. Mi paso dejo, mi paso doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y el Señor nos llama a buscar al Señor. Y después hay una respuesta, aún más profecía. Dice el versículo 20, aún estaba hablando y orando, ¿veis el versículo 20? Y confesando, fijaros, confesando mi pecado,
Ya hemos dicho cómo era Daniel. Era un hombre que muchos quisiéramos acercarnos a su estándar, que muchos quisiéramos ser lo que él fue en su medio, que muchos quisiéramos ser usados como él fue usado. Pero fijaros que es lo que el Señor primero trae al corazón de estos hombres, es increíble, al igual que lo trajo a otros, como Pablo, como Esteban, como Juan. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y allí el Señor va a revelar esa gran profecía, la profecía de las 70 semanas. Pero vamos a leer hoy, vamos a pararnos hoy, aunque sea un poco, son 19 versículos, vamos a leer estos 19 versículos para ver, y vamos a desgranarlos en varias semanas, qué es lo que nos trae Daniel, qué es lo que surge cuando nos acercamos al Altísimo, quebrantados, necesitados, para que el Señor revele las cosas que podemos descubrir. En el año primero del rey Darío, versículo 1, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Fijaros que nos estamos yendo ¿a dónde? A ese tiempo hemos recibido revelación, ¿vale?, de múltiples profecías de Antíoco Epífanes que aún no había ocurrido, de muchos imperios, pero ahora nos vamos al mismo tiempo en el que Daniel tiene esta experiencia en el foso de los leones, que es cuando acaba el imperio babilónico y él está en el imperio de los medos y los persas, ¿vale? Él entró, él vivió en primera persona ese tiempo. Dice, en ese año primero de Darío, hijo de Asuero, dice el versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros. Me he perdido, que me ha hablado el reloj este. Versículo 2. Vamos a leer el versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, dice, miré atentamente los libros, el número de los años del que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos. Hemos pecado. Dice, hemos pecado. Hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, ¿a causa de qué? De su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, hermano. Aunque contra Él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel, hermano, traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. Y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal.
pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado. Hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén. Tu santo nombre, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora, pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Por amor del Señor, hermano. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestro ruego ante ti confiados en nuestra justicia. Porque así si fuera, el Señor no nos escucharía. Sino en tus muchas misericordias, hermano, en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. La gente cuando va a este capítulo se va directamente, como hemos visto, a la profecía, pero esta oración, hermano, esta oración surge de un corazón quebrantado, atribulado, dolido, que ve el dolor en el que está sumergido el pueblo de Israel. La oración, hermanos, es primordial en este capítulo. La gran oración de Daniel. Dios ha regalado el gran panorama profético de la historia de los gentiles. El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el gran imperio romano, y ese imperio que ha de surgir como un monstruo con esa agrupación de reinos del cual ha de surgir el último reinado, que no sabemos cuándo surgirá. Pero si surgieron los demás y fielmente se cumplieron, creedme, hermanos, que ha de surgir ese último imperio de la historia de los gentiles. Pero en este capítulo vemos a Daniel quebrantado, atribulado, orando al Señor con un corazón humillado, preocupado por la historia del pueblo de Israel. Y él recibe por medio del Espíritu de Dios, aquel que es capaz de traer discernimiento, aquel que es capaz de traer entendimiento de las cosas espirituales, del panorama en el cual nos movemos, trae revelación sobre aquello que ha de ocurrir sobre el pueblo de Israel. Israel va a sufrir, ya le fue revelado a Daniel, y sufrirá el dominio gentil, y Jerusalén iba a ser pisoteada por Antíoco Epífanes, y el anticristo ha de venir y matará al pueblo y lo dominará durante un tiempo, pero a Daniel se le da esa capacidad de ver todo el panorama de Dios. Y en este capítulo 9, Daniel, viendo este panorama terrible en el que el pueblo de Israel va a tener que sufrir, comienza a clamar a Dios. Él tiene compasión por sus hermanos
y comienza a orar, quebrantado, enfermo, convaleciente, orando y clamando por el pueblo. Y esto debería de ser un sentir de cada creyente, orar por la iglesia del Señor, orar por cada familia, por cada miembro, pedir por cada ministerio para que el Señor fortalezca nuestras vidas. Y empieza así nuestro hermano Daniel. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Como hemos mencionado, esto debió ocurrir en esa experiencia dramática que Daniel tuvo que enfrentar. A nadie nos han amenazado, y lo han hecho, de tirarnos a un foso lleno de leones hambrientos. ¿A que no? Aquí a nadie, ¿no? Que yo sepa. Pues en ese periodo, Daniel recibe esta revelación. Nos situamos en ese mismo capítulo 6, en esa experiencia, en ese desastre potencial que podía haber ocurrido en esa experiencia que tuvo Daniel, y vemos a un hombre sorprendente, que revela sueños, que lee la pared, que le comunica al último rey del imperio babilónico que su reino estaba caducado, ¿sí? Mené, Mené, Tekel, Uparsin, ¿recordáis? Pesado ha sido y ha sido hallado falto, y tu reino será quitado. Y esa misma noche se ejecuta. Y esa misma noche entran los medos y los persas, ¿vale? Y el imperio babilónico cae y comienza el imperio medo-persa. Daniel soporta esa terrible experiencia de ser arrojado al foso de los leones y relata y circunscribe y nos da datos históricos de dónde y cuándo él está orando por el pueblo. Daniel tiene sobre los 80 años, es un hombre anciano, reconocido, primer ministro del imperio babilónico, y cuando entra este imperio medo-persa, pues seguramente a él lo reconocieron por la labor que hacía, porque la gente preguntaría, bueno, ¿quién se encarga? ¿Quién lleva? ¿Quién hace? ¿Quién? Y seguramente pues lo encumbran también y le dan un lugar de mucha responsabilidad. Daniel está leyendo la palabra de Dios. Dice el versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, ¿qué dice? Miré atentamente. Podemos leer la palabra, ¿a que sí? Podemos leer la palabra. Quizás algunos están teniendo el método bíblico para leer la Biblia en un año. Y yo este año no lo estoy leyendo. Yo normalmente la leo un año sí, un año no. Y este año toca leer varios libros y no llevar el método bíblico. Pero muchas veces cuando tenemos ese método bíblico, pues por diversas circunstancias no nos da tiempo a leer varios días, se nos acumula y leemos, ¿no? Quizás un poco más rápido, no nos paramos a meditarla como corresponde, o llegamos a pasajes allí, no sé, por ejemplo, en Números, y empezamos a leer y ahí las genealogías y, bueno, las leemos muy rápidamente, ¿no? Para pasar, nos cuesta. Pero ¿cómo está leyendo Daniel? Daniel, dice el texto, miré atentamente. Atentamente en los libros, dice, el número de los años de que habló Jehová, ¿a quién? Al profeta Jeremías. Para ser Daniel lo que era, un hombre excelente en todas sus facetas, que era vital. Pues era casi imprescindible ser un buen estudiante de la palabra de Dios. Un hombre entendido. Ya se formó seguramente con su familia, porque era un hombre, una familia adinerada y tenía acceso seguramente a buenos maestros de la Torá, de los libros, de los profetas, Jeremías, Génesis, Éxodo, etcétera, los libros que enseñaban la cultura del pueblo de Israel. Pero después, cuando fue llevado, ¿recordáis?, destacaba por encima de todo. Tenía una mente privilegiada para entender y comprender. Y rápidamente ascendió
todos los escalafones del imperio babilónico ya fue puesto. Como segundo, y además tenía una capacidad más allá aún de lo propiamente natural, capaz de discernir los tiempos e incluso los sueños que tuvo Nabucodonosor. Nada nos quita esa responsabilidad a ningún creyente. Tenemos que ser meditadores, analizadores de la palabra de Dios. Estaba involucrado en la lectura de los libros, Daniel. Estaba leyendo seguramente un par de textos que vamos a ver. Daniel tenía un juego seguramente de todos estos libros y él analizaba la palabra de Dios. Y estaba leyendo seguramente los libros de Jeremías. Jeremías escribió 2 libros, Jeremías y Lamentaciones. Y se le suele llamar el profeta llorón, porque estaba todo el día llorando el pobre. Pero no tenía razón o no tiene razón para llorar, tenía razón, lloraba, clamaba. Y aquí vemos a un Daniel atribulado, quebrantado, enfermo, convaleciente, y empieza a meditar. Jeremías había profetizado acerca de la cautividad en la que Daniel estaba ahora mismo. Dios le había dicho a Jeremías que escribiera esa profecía, y él que estaba descubriendo cosas. Vamos a ver lo que descubrió. Descubrió en un par de versículos aquello que Jeremías había escrito. Vamos a ir a Jeremías capítulo 25, hermano. Y fijaros cómo se titula este capítulo. Jeremías 25 se llama 70 años de desolación. Esa desolación que estaba viviendo ¿quién? Daniel estaba en esa desolación. Y dicen los versículos 11 y 12. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Cuántos años tenía Daniel, hemos dicho? 80. ¿Cuántos años habían pasado más o menos? Sobre estos 70. ¿Qué empieza a descubrir Daniel? Que quizás está ya cercano el tiempo de ¿qué? De que estos 70 años se cumplan. De que el pueblo sea liberado de esta opresión. Y el 12 dice, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. ¿Qué está descubriendo Daniel? Fijaros lo que dice también el capítulo 29 de Jeremías, que se me ha pasado, carta de Jeremías a los cautivos, Jeremías 29, versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. La promesa de la restauración. Y él hace un descubrimiento tremendo, que lo llena de esperanza de que el pueblo va a ser liberado, hermano. Y no hay que ser un genio de matemáticas, ¿no? Que Daniel lo era. Yo ya llevo 70 años en cautiverio, más o menos, y estoy leyendo profecías de Jeremías que hablan acerca de que 70 años han de cumplirse y el pueblo ha de ser liberado. Él anhelaba la liberación del pueblo. Anhelaba que el pueblo de Dios fuera restaurado. Y tenía que estar terminando ya ese tiempo de opresión. Pero él aún no sabía cuándo habría de ocurrir esto. Hace un descubrimiento maravilloso. Daniel entiende la palabra de Dios. Comienza a hacer algo que todos deberíamos de hacer. No dice, bueno, ya he descubierto que más o menos, ya, si no este año, el que viene o el otro, pues ya va a ocurrir. No. ¿Qué empieza a hacer Daniel? ¿Qué hace Daniel? Daniel comienza a orar. Comienza a clamar. Conoce el contexto de la historia en el que él está viviendo.
el periodo de tiempo que queda para que el pueblo sea restaurado. Pero además se entiende el contexto espiritual en el que se mueve el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios en lo que se mueve es en la desidia, en la apatía y en las consecuencias de su pecado. El pueblo le había dado la espalda a Dios. Pero ¿qué hace Daniel, hermano? Daniel hace lo que se nos relata en los versículos 3 y 4. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y las misericordias con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Qué vemos en estos versículos, hermanos? Lo primero que vemos es humildad. Cuando estamos delante de la presencia del Señor tenemos que humillarnos. Humildad delante del Dios grande, como menciona Daniel. Cuando nos acercamos al Señor y vemos nuestra realidad, nuestra situación, lo segundo que tenemos es que confesar que hemos fallado, que no hemos llegado al estándar, que no hemos hecho la voluntad de Dios, que no hemos amado al Señor con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, que no actuamos como el Señor quiere, que nos hemos descentrado en nuestros objetivos, que el Señor no es lo primero en nuestras vidas, que nos estamos desviando, que nos estamos afanando por las cosas que nos rodean y que nos estamos olvidando de la esperanza que el Señor quiere que gobierne nuestra existencia. Y después tenemos que humillarnos en reverencia delante de aquel que guarda el pacto. Y menos más que no solamente guarda el pacto, que es la ley de Dios, sino que también guarda la misericordia. Humildad, confesión, reverencia. Esa es la actitud cuando nos acercamos a Dios. Cuando llegamos al Señor con esta actitud, con este tipo de corazón, cuando nos presentamos ante Dios reconociendo que lo que está ocurriendo es nada más que consecuencia del pecado, nos damos cuenta de que empiezan a aflorar esas cosas que a Dios no le agradan, que las hay en cualquiera de nosotros y también en Daniel. ¿Cuántas veces hemos leído en estos 19 versículos, hemos pecado? Varias. Hemos pecado. Cuando estamos en la presencia del Señor vemos la majestad de Dios, grande y asombrosa, la santidad de Dios, y somos conscientes delante de quién estamos. Lo primero que brota en nuestro interior es el pecado, hermanos. El pecado que nos azota, que nos zarandea, que hemos sido llamados a ser zarandeados como trigo, dice la palabra. Estos son los elementos que deben de gobernar nuestro corazón cuando nos acercamos a Dios. Humildad, confesión y reverencia. Hermano, la oración de Daniel es en respuesta a la palabra de Dios. No tenemos que orar por orar. Ni oramos para cambiar la voluntad de Dios. Ilusos aquellos que piensan en cambiar la voluntad de Dios, la soberana voluntad de Dios. Hay algunos que están equivocados y están en esos derroteros. ¿Cuán equivocados están? La verdadera oración, hermanos, la verdadera búsqueda del rostro de Dios brota en respuesta a la palabra de Dios. Miré atentamente, hermanos, dice el texto.
En el año primero del reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros sagrados los años que Jehová le habló al profeta Jeremías. Los 70 años que habían de cumplirse. La oración de Daniel brota de un entendimiento de la palabra de Dios. Si no oramos, es porque quizás no leemos. Y si leemos y miramos atentamente la palabra de Dios, hermano, debe de brotar. La palabra de Dios nos habla. Es ese cuchillo de doble filo. ¿Habéis sentido alguna vez cómo ese cuchillo raja nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestra organización de nuestra vida, nuestras prioridades? Y la palabra de Dios viene y penetra y discierne las intenciones de nuestro corazón. A menos que entendamos la palabra de Dios, a menos que la palabra de Dios haga este trabajo, hermanos, no podemos alinearnos en una oración eficaz y poderosa. Leemos en Santiago que la oración del justo puede mucho. Pero ¿quién es este justo? Este justo es la persona, la mujer, el hombre, que se alinea con Dios, que está alineada en los propósitos de Dios, que es recipiente de Dios, que Dios puede volcar sobre ella su voluntad, sus deseos, y puede discernir los tiempos y, como hacía Daniel, traer palabra profética para la iglesia hoy en día, en el siglo XXI. Él puede guiar y gobernar nuestra mente y nuestro corazón. Fue cuando Daniel vio el plan de Dios, entendió los designios de Dios, que él comienza a orar, hermano. Esta es la oración poderosa, es la oración que transforma, pero no cambia la voluntad de Dios, sino que nos enseña cómo orar. Fue cuando Daniel percibió lo que Dios tenía en mente, que él comenzó en esa comunión estrecha con Dios. Se alinea con Dios y tiene el privilegio de clamar a Dios. Y nos trae una oración profética y es de nuevo recipiente de esas profecías que han de transformar el mundo entero. Daniel cree, y así lo relata en sus palabras, en la absoluta soberanía de Dios, hermano. Nada ni nadie puede cambiar la voluntad de Dios, que es perfecta, en tiempo, en forma y en manera. Que guardas el pacto y la misericordia, digno de ser temido. La voluntad de Dios nunca puede ser alterada, hermano. Para con su iglesia, para con cada uno de nosotros, Dios tiene un plan trazado para cada uno de nosotros. Y aunque no tengamos el entendimiento, aunque haya cosas que no entendamos, hermano, que no han sido reveladas en la palabra de Dios, ¿Dios a qué nos manda? Dios nos manda a que confiemos en sus palabras, confiemos en sus promesas. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. ¿Entendemos cómo Dios puede actuar en medio de nosotros? En medio de nuestra iglesia. Oramos. Una y otra vez oramos. Que el Señor llene esta silla. Que el Señor traiga a nuevas personas, ¿sí? Está en nuestro deseo. ¿Hay alguien aquí que no esté de acuerdo en que venga más gente a adorar al Señor? Todos estamos de acuerdo, ¿no? Por supuesto. Pero en nuestras oraciones y en nuestros deseos, ¿estamos alineados con Dios? ¿Estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos para que nuestras oraciones estén preparadas para recibir respuesta? ¿Entendéis lo que quiero transmitiros? ¿Cómo Dios puede usar nuestras vidas? ¿Lo entendemos esto? Por supuesto, pero la respuesta o la cuestión es, ¿estamos alineados para que Dios pueda usarnos? Hay cosas que no entendemos.
Estamos hablando acerca de la voluntad soberana de Dios, ¿vale? Ahí tenemos el calvinismo, el hipercalvinismo, que habla acerca de que todo ha de cumplirse y que da igual lo que hagamos y demás. Eso es un extremo, ¿vale? Es una línea teológica en la cual nos podemos perder, pero la palabra de Dios también es clara de que yo soy salvo. ¿Por qué? Por mi propia decisión, ¿no? ¿Tomamos esa decisión o no? La palabra de Dios dice que Él produce así el querer como el hacer, por su santa voluntad. Pero, ¿nos ha hecho Dios libres? Sí. ¿Somos libres para tomar esa decisión? Por supuesto, es otra. Vale, ¿cómo conjugamos estas dos líneas de pensamiento? ¿Lo entendemos? Llevan 2000 años discutiendo los teólogos esto. No vamos ahora a dar una solución. Son cosas que no entendemos, hermanos. Ni somos calvinistas, ni somos arminianos, ni vamos por una línea, ni vamos por otra. Ni vamos con que ya los salvos son salvos y que Jesús solamente murió por los que se han de salvar y no murió por los que se van a perder. No estamos en eso. Ni estamos en que la salvación se puede perder, tampoco estamos en eso. Pero son cosas que no entendemos, hermanos. ¿Pero a qué nos llama el Señor? ¿A enfrascarnos en esas cosas? Yo tampoco entiendo cómo Dios puede llevar a cabo su obra soberana. Dios es soberano. La soberanía de Dios la podemos ver en estas maravillosas profecías, como Dios ha establecido su plan, que es un plan milimétrico que ha de cumplirse. ¿Y qué tiene que ver mi oración aquí? ¿Vale de algo que oremos? Pero si esto está ya todo organizado, ¿no? No es para nosotros el entender eso. Orad sin cesar, dice el Señor. Pedid y se os dará. Tened fe en el Señor. Confiar en sus promesas. Somos débiles. Somos limitados. No tenemos todas las respuestas, hermanos. No las tenemos. A cosas que pasan a nuestro alrededor. Cosas que nos duelen, que nos dejan descolocados. ¿Pero qué hace Daniel? Daniel ora. Daniel lee, recibe cosas que ni entiende. La mitad de las cosas que nosotros entendemos porque estamos en el siglo XXI, Daniel no entendió ni la mitad. Y quedó quebrantado, dolido, apabullado, hecho polvo. ¿Esto qué es, Señor? ¿Qué son estas imágenes? ¿Qué son estos monstruos? ¿Qué son estas imágenes? No entiendo nada. ¿Pero qué hizo Daniel? Oró. Volcó su corazón delante del Señor y volví mi rostro al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Él simplemente derramó su corazón. Hermano, lo que vaya a hacer Dios, Dios va a hacerlo. ¿Amén a esto? Amén. Dios va a hacerlo. Y el propósito que Dios tenga con algunas cosas que ahora no entendemos, Dios va a hacerlo, hermano. ¿Qué espera Dios? Que confiemos en Él, que nos volquemos, que oremos, que nos alineemos, que descubramos sus propósitos. La oración es para nosotros, alinear nuestro corazón con sus causas, ver nuestro pecado, cambiar nuestras vidas, clamar porque el Señor derrame de su gracia y de su misericordia. ¿Por qué? Por amor de su nombre, hermano. Porque es su nombre lo importante, no somos nosotros. Cuando nosotros creemos que somos lo importante, entonces cuando ya estamos perdidos del todo. Estamos ya, pero fuera de onda total, ¿eh? Cuando pensamos que nosotros somos lo importante, estamos equivocados. Lo importante es el Señor, hermano. El Señor y su nombre. Hemos descubierto la primera cosa en esta mañana. Y vamos terminando. La oración y la palabra están unidas indisolublemente. Seguiremos meditando sobre esto. La palabra y la oración. Que el Señor realmente, hermanos, nos ilumine. Necesitamos buscar su rostro. En estos tiempos, como bien ha expresado Rubén, lo blanco es negro y lo negro
es blanco. Pero el Señor ha dicho lo que es blanco. Y lo que es blanco, hermanos. Y la Iglesia debe permanecer fiel a la enseñanza, a los textos, a las promesas, a las normas, a la moral, a las leyes espirituales que Dios ha establecido, al orden que Dios ha establecido en nuestras casas, con nuestros hijos, en nuestras familias, en nuestros trabajos, con cada uno de nosotros, personal e individualmente, en ese pacto que hemos firmado personalmente. No tenemos un pacto con ningún pastor, no tenemos un pacto con ninguna iglesia, tenemos un pacto personal e intransferible con nuestro Creador, el Señor Jesús. La oración es para nosotros. Y lo primero que vamos a descubrir cuando busquemos al Señor es nuestro propio pecado, hermano, el cual tenemos que desechar y buscar la santidad. Y veremos esa necesidad de gracia y de poder derramada en nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, estamos en tu presencia, Padre. Queremos pedirte perdón, Señor, porque te hemos fallado, Señor, en muchas cosas. No hemos actuado sabiamente. Nos hemos apartado de lo que tú quieres para tu iglesia, para cada uno de nosotros, Señor. Y estamos viendo las consecuencias del pecado, Señor. Queremos clamar a ti como clamó Daniel, Señor. Clamar para que tu gracia, tu misericordia se derrame en medio de tu iglesia, Padre. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Somos conscientes de nuestro pecado, Señor, de que estamos haciendo cosas que no te agradan, Señor. En lo oculto, en lo privado, y somos tan ingenuos que creemos que nadie nos ve, Señor. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, Padre. Tu iglesia te necesita, Señor. Restaura nuestras vidas, Señor. Sana nuestras heridas, Padre. Ayúdanos a volver nuestro rostro a ti, Señor. Tu iglesia te necesita, Padre. Queremos clamar a ti, Señor. Limpia, Señor, nuestras vidas, Señor. Restáuranos, Señor. Trae un renuevo, trae liberación como tú liberaste a tu pueblo, Señor, de la opresión, Señor, del imperio, Señor, babilónico y medo-persa, Señor. Libera a tu iglesia hoy en día, Señor, del poder de Satanás, Señor, de ese león rugiente que anda buscando a quien devorar, Padre. Ayúdanos a repelerlo, Señor, en el nombre de Jesús, en el cual hay poder, Padre. Oramos en contra de la obra de Satanás, Señor. Restaura la vida de aquellos que flaquean en tus caminos, aquellos que caen en el pecado, Señor, aquellos que practican el pecado, Señor. Limpia tu iglesia, Padre, por amor de tu nombre, Señor. No por amor nuestro, Señor, por amor de tu nombre que es invocado cada domingo, Señor. Tu nombre que es exaltado cada domingo, reconocido en medio de tu iglesia, Padre. Que tu Espíritu Santo revele, Señor, el pecado. Que tu Espíritu Santo sane el pecado en medio de tu iglesia, Padre. Que podamos ver tu obra, Señor, tu restauración, Señor, y que tú hagas, Señor. Y que tú lleves a cabo tu plan en medio de tu iglesia, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes un propósito precioso para con esta tu iglesia, Señor. Queremos anticiparlo, Padre. Queremos pedirte, Señor, que tú nos uses conforme a tu gracia y tu misericordia. Te damos gracias por todo, Señor. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, pues como ya se ha dicho, el fin de semana que viene tendremos la reunión abierta y luego después de la reunión tenemos comida también, hemos dicho, habrá comida, y luego ya después de la comida, pues aquellas personas que sean convertidas, que tengan
bautizadas y que tengan comunión con la Iglesia, pues tendremos una reunión a tratar cosas de la Iglesia, cosas que hay que hablar y poner delante de la Iglesia para que se decidan. Entonces, pues tenemos esta semana para preparar y traer, según el Señor nos dé, alguna palabra de consolación para su Iglesia y que tengamos una semana de búsqueda del Señor, como hemos hablado hoy, ¿no? Intentemos buscarlo en oración y en su palabra, y que eso produzca en nosotros también el deseo de compartir en su Iglesia el próximo domingo. Amén. Muy bien.